Bueno, y para este podcast del día de hoy vamos a hablar de la Guía X 2023 para el manejo de la endocarditis infecciosa. Este es un tema muy lindo y vamos a darle la bienvenida a la endocarditis. Cardiotips Podcast. La endocarditis infecciosa es un problema mayor de salud pública. Para el 2019, la incidencia estimada era de 13.8 casos por cada 100.000 sujetos al año, pero con 63.300 muertes a nivel mundial por año. Eso es un viaje de gente. Considerando la nueva información publicada desde la Guía X 2015, que es la previa a esta Guía X 2023, se generó la necesidad de una nueva actualización. Asimismo, la resistencia antibiótica emergente y aumento de los estreptococos orales genera una gran preocupación. La recomendación sobre la terapia antibiótica se ha actualizado basado en la susceptibilidad de varios microorganismos definidos por la EUCATS, el Comité Europeo del Antibiograma. No sé a ustedes si les pasa, pero en nuestras instituciones cada vez la resistencia es más compleja, cada vez hay bacterias resistentes a todo y por esta misma razón es un llamado al uso adecuado de los antibióticos. A nivel ambulatorio, el uso adecuado del tiempo y la dosificación, y a nivel intrahospitalario, al inicio temprano en pacientes sépticos, pero también el desescalonamiento oportuno de la terapia antibiótica. Pero ¿qué es lo nuevo que encontramos en esta guía? Vamos a encontrar 4 puntos muy importantes. El primero es las recomendaciones sobre la profilaxis para los pacientes con enfermedad cardiovascular sometidos a procedimientos odontológicos, las recomendaciones para la prevención de endocarditis en pacientes de alto riesgo, las recomendaciones para la prevención de endocarditis en procedimientos cardíacos y los criterios diagnósticos. Vamos a iniciar con la prevención de la endocarditis y esto es lo principal en todas las enfermedades. Lo principal no es tratarlas, lo principal es prevenir su génesis. El uso sistemático de la profilaxis antibiótica ha sido muy cuestionado, principalmente por la falta de ensayos aleatorizados que lo respalden. Ahora, ¿qué poblaciones están en alto riesgo de endocarditis infecciosa? Primero, un paciente con endocarditis previa, o sea, es el paciente que mayor riesgo tiene de un nuevo evento de endocarditis. Segundo, paciente con válvulas protésicas o cualquier tipo de material utilizado para una reconstrucción valvular. Por ejemplo, si tenemos una plastia mitral, si tenemos un MitraClip, que en algunas guías no sabía uno si interpretarlo con alto riesgo o no alto riesgo, son catalogados con pacientes de alto riesgo cardiovascular para endocarditis infecciosa. Las prótesis biológicas, aórticas y mitrales pueden estar asociadas con un mayor riesgo de endocarditis que las prótesis mecánicas, dato importante. Tercero, los pacientes con cardiopatías congénitas están en mayor riesgo, sobre todo los pacientes con cardiopatías cianosantes e intervenciones quirúrgicas con material protésico o shunts sistémico-pulmonares. En esos, comunicación interauricular, comunicación interventricular, y no es infrecuente encontrar siembras periféricas en casos de endocarditis infecciosas asociadas a comunicaciones o shunts sin documentar dentro del tejido cardíaco las vegetaciones. Y por último, los dispositivos de asistencia ventricular. Estos son los pacientes de alto riesgo de endocarditis infecciosa. Ahora, ¿cuál es la población con un riesgo intermedio? Pacientes con enfermedad valvular reumática, valvulopatía degenerativa no reumática, anomalías congénitas como la válvula aórtica bivalva, dispositivos electrónicos implantados y cardiomiopatía hipertrófica. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir la endocarditis en esta población? La prevención debe incluir medidas higiénicas generales, incluida la higiene bucal para pacientes con riesgo intermedio o alto de endocarditis infecciosa. Por eso es muy importante en nuestros pacientes cardiovasculares la salud oral. Se recomienda la profilaxis antibiótica en pacientes con alto riesgo de endocarditis sometidos a un procedimiento bucodental. Se debe considerar la profilaxis antibiótica en pacientes con reparación transcatéter previa de la válvula mitral o tricúspide y puede considerarse en receptores de trasplante de corazón y entre pacientes de alto riesgo sometidos a procedimientos invasivos respiratorios, gastrointestinales, del tracto genitourinario, cutáneos o musculoesquelético. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta
que para algunos procedimientos de gastroenterología o de neumología invasivos, tomas de biopsias y demás, pudiese ser útil en algunos casos muy seleccionados la profilaxis. No se garantiza la profilaxis con antibióticos antes de los procedimientos dentales para prevenir endocarditis infecciosa asociada a dispositivos electrónicos. Esto también es importante. Ahora, ¿con qué hacemos esa profilaxis antibiótica? En primer lugar, debemos saber si el paciente es alérgico o no alérgico a la penicilina o a la ampicilina. Si el paciente no es alérgico a estos antibióticos, como la mayoría de la población, podemos tener un protocolo con amoxicilina 2 gramos una hora antes del procedimiento. O sea, 2 gramos son 4 cápsulas de 500 miligramos para Colombia, no sé para las presentaciones de otros países, pero esto debe tomarse una hora antes del procedimiento odontológico y no más. O sea, solo es una dosis única. Si es un niño, debemos utilizar una dosis profiláctica de 50 miligramos por kilo, también una hora antes. Si tenemos ampicilina, podemos utilizar 2 gramos intramuscular o 2 gramos intravenoso una hora antes. O cefazolina, 1 gramo intramuscular o intravenoso antes del procedimiento. Si el paciente es alérgico a la penicilina o a la ampicilina, podemos utilizar acitromicina o claritromicina 500 miligramos antes del procedimiento o doxiciclina de 100 miligramos también una hora antes del procedimiento. Son opciones que podemos tener en cuenta en este paciente alérgico a la amoxicilina o a la penicilina. Segundo punto. El equipo de endocarditis. El equipo de endocarditis es un grupo interdisciplinario y aquí es donde vamos cada vez más con el team. El Heart Team, por ejemplo, para procedimientos quirúrgicos, el team de hipertensión pulmonar, el team de cardiooncología, el team de cardiopatías congénitas del adulto. O sea, cada vez se va seleccionando para el grupo específico de la población. Y también viene el team de endocarditis. Y este equipo de endocarditis debe incluir al menos un cardiólogo, un experto en imágenes cardiovasculares, un cirujano cardiovascular, un infectólogo, un microbiólogo y un especialista en el tratamiento antibiótico endovenoso ambulatorio. Así lo refiere la guía y por eso es muy importante que estemos cada vez más con el grupo interdisciplinario. Los pacientes con endocarditis infecciosa no complicada pueden ser tratados en un centro de referencia con acceso a un centro de cirugía cardíaca y a un equipo de endocarditis. Los pacientes con una endocarditis complicada deben ser tratados en un centro valvular, donde se operen mínimo 50 válvulas por año, y esto es muy importante. ¿Para qué? Para que ese paciente tenga la mejor oportunidad en experiencia y sobre todo en la curva de aprendizaje como grupo interdisciplinario que se debe tener. Ahora vamos para el diagnóstico. Se introdujeron los siguientes cambios en el diagnóstico. Primero, cambios en los criterios mayores y menores. Segundo, algoritmos de diagnósticos específicos especificando las modalidades de imagen recomendadas. Y tercero, las recomendaciones para endocarditis asociadas a dispositivos. Entonces, como primera recomendación, se recomienda la realización de un ecocardiograma transtorácico como modalidad de imagen de primera línea en caso de sospecha de endocarditis infecciosa. Aquí es donde vamos a mirar que lo primero es un eco-TT, porque si hay un eco-TT con una muy buena ventana ecocardiográfica que nos documente la vegetación, estamos teniendo el criterio mayor ecocardiográfico. Se recomienda la realización de un ecocardiograma transesofágico, que es una vía diferente con mayor grado de sensibilidad en el diagnóstico de endocarditis infecciosa en pacientes con sospecha de endocarditis, pero con un ecocardiograma transtorácico negativo. ¿Eso qué quiere decir en esta guía? Que todo eco transesofágico debe haber tenido previamente un eco transtorácico. Y en pacientes con prótesis valvulares y antes de cambiar antibióticos intravenosos a antibióticos orales. Esa es la recomendación del ecocardiograma transesofágico. Ahora, a veces uno dice, ¿será que repetimos un eco-TT? El paciente tiene un eco-TT normal o un eco transesofágico previo normal, sigue bacteriémico. A veces existe esa duda y la recomendación de la guía X nos dice lo siguiente: se recomienda repetir
el ecocardiograma transtorácico o el eco transesofágico dentro de 5 a 7 días si la sospecha clínica de endocarditis sigue siendo alta y el examen inicial fue negativo o no concluyente, y tan pronto como se sospeche una nueva complicación de endocarditis infecciosa, como por ejemplo si tenemos una endocarditis de la válvula aórtica, una vegetación pequeña, 5 o 6 milímetros, está en manejo médico, pero auscultatoriamente el soplo diastólico aórtico aumenta o es de nuevo, vamos con un eco transesofágico y descartar complicaciones de la endocarditis infecciosa ya diagnosticada. Se recomienda la angiotomografía cardíaca, y aquí es donde cada vez más TAC cardíaco, resonancia y otras modalidades también abren la cabida en el tratamiento y diagnóstico de la endocarditis infecciosa, y se recomienda este TAC cardíaco en pacientes con posible endocarditis infecciosa de una válvula nativa, o sea una válvula naive, o de endocarditis infecciosa protésica para ayudar a confirmar un diagnóstico y detectar complicaciones perivalvulares o periprotésicas si la ecocardiografía no es concluyente. Viene también PET. Es importante tener en cuenta que cada vez más la tomografía con emisión de positrones, PET scan, es muy importante, y sobre todo con un marcador que va a tener mucha importancia en endocarditis infecciosa, o sobre todo a veces en esa infección en duda de los dispositivos tipo marcapasos, y es el PET con 18-fluorodeoxiglucosa. En siglas es 18-FDG. 18-fluorodeoxiglucosa. Se recomienda en pacientes con posible endocarditis de la válvula protésica y puede también considerarse en pacientes con posible endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos cardíacos. Se recomienda neuroimagen y scan corporal, TAC, PET-TC con 18-fluorodeoxiglucosa y o resonancia magnética en pacientes sintomáticos de endocarditis de válvula nativa o protésica para detectar lesiones periféricas, y puede considerarse para la detección de lesiones periféricas en pacientes asintomáticos. Importantes cambios o importantes temas, tips, claves, highlights de esta guía. Cuarto punto: terapia antimicrobiana, principios y métodos. La duración del tratamiento con antibióticos para la endocarditis infecciosa asociada a válvula protésica son de más o igual a 6 semanas y debe ser mayor que para las válvulas nativas, usualmente 2 semanas o 4 semanas más de tratamiento en las válvulas protésicas o asociadas a dispositivos intravasculares. La primera fase del tratamiento antibiótico consta de 2 semanas de tratamiento parenteral o intrahospitalario. ¿Esto qué quiere decir? Que las 6 semanas no tienen que ser en el hospital o en la clínica. Podemos tener un alta o un shunt a tratamiento oral ambulatorio en la endocarditis infecciosa. Eso viene desde hace algunos años, donde hubo unos estudios donde con tratamiento antibiótico oral luego de una carga parenteral de 2 semanas era igual de efectivo para tratar la endocarditis infecciosa. Ahora, durante ese periodo de 2 semanas de tratamiento parenteral debe realizarse la cirugía si está indicada, porque no todas las endocarditis son quirúrgicas. Se debe eliminar también cuerpos extraños infectados, catéteres, cambios de electrodos si este es el foco, y se deben drenar los abscesos cardíacos o extracardíacos que den a lugar. En pacientes seleccionados, una segunda fase del tratamiento con antibióticos consiste en antibióticos orales o parenterales ambulatorios que completen hasta 6 semanas de tratamiento antibiótico continuo de una terapia dirigida idealmente por cultivos y por sensibilidad del germen. Como se indicó anteriormente, la terapia antibióticos orales o parenterales debe iniciarse solo después de que el ecocardiograma transesofágico documente la ausencia de progresión local y o complicaciones, incluida la disfunción valvular grave. Se hacen recomendaciones específicas para la terapia con antibióticos que incluyen aminoglucósidos, no se recomiendan en estafilococos en válvulas nativas. La rifampicina debe usarse solo en endocarditis infecciosa que involucre material protésico, y si se utiliza la daptomicina se debe administrar en dosis altas, 10 miligramos por kilo una vez al día. Son las recomendaciones respecto a los aminoglucósidos, a la rifampicina y a la daptomicina, muy útiles en cocos gram positivos, pero que también a veces estamos viendo que los estamos utilizando de una forma a veces inapropiada. Por eso necesitamos siempre el concepto y el apoyo del equipo del team de endocarditis. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía?
Entonces vamos a mirar dentro de estas recomendaciones cuáles son las principales indicaciones quirúrgicas de endocarditis infecciosa, y las mencionamos porque cuando hay una indicación quirúrgica de endocarditis infecciosa, el tiempo desde el diagnóstico hasta la intervención impacta en mortalidad, en supervivencia y en días de hospitalización en los pacientes. Las indicaciones generales para la cirugía en este contexto de endocarditis infecciosa son si tenemos insuficiencia cardíaca, infección no controlada o prevención de embolias sépticas. Como clase 1 de recomendación se recomienda tratamiento quirúrgico de emergencia, o sea, dentro de las primeras 24 horas en el caso de endocarditis aórtica o mitral que causa agudamente insuficiencia severa, obstrucción del tracto de salida o fístula que resulta en edema pulmonar refractario o choque cardiogénico. Se recomienda cirugía urgente, y urgente es después de 3 a 5 días del diagnóstico en los siguientes casos. En endocarditis de la válvula aórtica o mitral que resultan en falla cardíaca, regurgitación aguda severa o signos ecocardiográficos de compromiso hemodinámico clase 1. Evidencia de infección local no controlada, dado por absceso, falso aneurisma, fístula, crecimiento de la vegetación, dispositivo protésico o nuevo bloqueo auriculoventricular clase 1. Endocarditis infecciosa ocasionada por hongos o organismos multiresistentes acorde al estado hemodinámico del paciente clase 1. La cirugía urgente se debe considerar en endocarditis con hemocultivos persistentemente positivos, y aquí ponen el punto de corte más de una semana, o sea, cuando no depura esa bacteriemia, o sepsis persistente a pesar de antibiótico-terapia adecuada y control de los focos sépticos periféricos, clase 2A. Vegetación persistente de más de 10 milímetros en endocarditis de válvula aórtica o mitral después de más de un episodio embólico a pesar de antibiótico-terapia adecuada, o una vegetación de más de 10 milímetros y otra indicación quirúrgica clase 1. Y se recomienda la cirugía para la endocarditis infecciosa temprana y con válvula protésica temprana dentro de los 6 meses posteriores a la cirugía valvular, con debridamiento completo y reemplazo valvular nuevamente. Y se recomienda la extracción completa prioritaria del sistema, o sea, quirúrgico completo en pacientes con endocarditis asociada a dispositivo cardíaco durante la terapia antibiótica empírica inicial. Sexto punto, los resultados después del alta. A diferencia de la reinfección causada por organismos diferentes, generalmente más de 6 meses después del episodio inicial de endocarditis infecciosa, la recaída es una endocarditis infecciosa causada por el mismo organismo, o sea, para que tengamos en cuenta que es reinfección y recaída, y requiere la búsqueda de un foco infeccioso persistente y la evaluación de una posible intervención quirúrgica temprana. Otro punto importante es que los hemocultivos deben realizarse una vez finalizado también el tratamiento con antibiótico-terapia para confirmar la ausencia de bacteriemia. Una vez finalizado el tratamiento para la endocarditis infecciosa, los pacientes deben permanecer bajo estrecha vigilancia para detectar complicaciones a largo plazo y siempre con una estricta profilaxis antibiótica, como lo vimos al inicio del podcast, y se recomienda educar al paciente sobre el riesgo de recurrencia de endocarditis y sobre las medidas preventivas con la salud dental. Estos son los puntos principales. La guía es muy bonita, es extensa, pero estos son los puntos que podemos dejar claros para cambios respecto a lo que ya teníamos previamente en conocimiento, y nos abre un panorama sobre todo al team de endocarditis infecciosa, al trabajo en equipo, al trabajo en grupo, a la detección temprana de la endocarditis, a la prevención de endocarditis infecciosa. Y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.